Esas famosas mariposas en el estómago que sentimos al conocer a alguien nuevo no son una señal del destino. No son el universo alineándose ni nada de eso. Para nada. Son pura y biológicamente el sistema nervioso gritando peligro inminente, prepárate para el impacto. Literalmente. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo en Amor No Tóxico, el podcast de relaciones conscientes. O sea, el espacio donde venimos a desromantizar absolutamente todo lo que nos hace daño. Y, bueno, a mirar la realidad a la cara, por más incómoda, cruda y dolorosa que sea. Y vaya que es dolorosa, ¿eh? Uf, muchísimo. Y la misión de hoy es monumental, porque vamos a desarmar así, pieza por pieza, este gigantesco engaño biológico y cultural que nos ha convencido de que la ansiedad paralizante es sinónimo de amor verdadero. Es que mira, es una afirmación que incomoda profundamente desde el segundo uno, pero es imperativo ponerla sobre la mesa. Resulta doloroso, casi trágico, darse cuenta de que aquello que la sociedad entera ha considerado la brújula infalible del amor romántico, nuestra gran guía. Exacto, la guía máxima, pues en realidad es un radar descompuesto. Y para entender verdaderamente la magnitud de este fenómeno, primero tenemos que mirar el error más común. Y francamente, el más frustrante. El que cometen quienes creen que ya han completado su proceso de sanación. Uy, esa es la trampa perfecta. Totalmente. Hablamos de personas que van a terapia rigurosamente, que leen bibliotecas enteras sobre apego, que hacen el trabajo interno más duro. Y justo cuando sienten que están en su mejor momento para construir una relación sana, ¡pum!, tropiezan de frente a 200 kilómetros por hora, exactamente con la misma piedra de siempre. La única diferencia es que la piedra pues trae un corte de cabello distinto o un perfume nuevo. Ok, a ver, vamos a desempacar esto con mucho cuidado porque sé que puede tocar fibras súper sensibles para quienes nos escuchan. Sí, claro. Estamos hablando de una premisa que atraviesa casi cualquier demografía. El error fatal, y repito, fatal, de utilizar la intensidad emocional como el único medidor válido de compatibilidad. Sí. Imaginemos la escena. Es el cliché andante que hemos visto en 1000 películas. Alguien conoce a una persona nueva, inmediatamente el corazón empieza a latir a un ritmo absurdo. Las manos sudan. Las manos sudan frío, exacto. El estómago se revuelve en ese nudo que muy poéticamente bautizamos como mariposas. La mente entra en un bucle obsesivo donde no se puede pensar en otra cosa. Y la conclusión automática de quien lo vive, casi como un reflejo condicionado por la cultura pop, es jurar que algo mágico está pasando. Claro, el famoso clic. Exacto. Se asume de inmediato que una reacción física tan violenta, tan desestabilizadora, pues tiene que equivaler a una conexión real, profunda, de almas gemelas. Y es ahí, justo ahí, donde la trampa se cierra. Porque lo que realmente está ocurriendo es que se está confundiendo una respuesta de alerta máxima, o sea, una respuesta literal de supervivencia, con una revelación romántica. ¡Wow! Para entender el problema de raíz, hay que mirar el escenario diametralmente opuesto. Pensemos en lo que sucede cuando esta misma persona, con este historial, conoce a alguien distinto. Ajá. Alguien con quien, desde el primer minuto de conversación, hay una tranquilidad absoluta. Hay comodidad genuina, hay un respeto palpable. Hay seguridad. Hay seguridad, exacto. Las palabras fluyen sin laberintos, no hay juegos mentales perversos. No hay necesidad de pasar 4 horas descifrando si un mensaje de texto de 3 palabras tiene un significado oculto. ¡Qué paz! Pues sí, pero la reacción estandarizada, casi epidémica ante esta persona segura, es sentir una especie de vacío. Claro. Se decreta rápidamente que falta algo. Que no hay chispa. Que la dinámica es súper plana. Y así, sin más, se descarta a alguien increíblemente valioso bajo la etiqueta de, pues probablemente no es para mí. Es que es de locos. Es como si existiera un botón de autosabotaje instalado de fábrica en el cerebro humano. Completamente. La pareja es exactamente igual que la búsqueda de un hogar, de una casa para vivir el resto de la vida. Ok, me gusta. Por un lado tenemos una casa en llamas. Las ventanas están estallando por el calor, el techo cruje a punto de colapsar, el humo asfixia, las alarmas aturden. Entrar ahí, intentar salvar la casa o sobrevivir dentro de ella, pues genera una descarga de adrenalina absolutamente brutal. Sí, el sistema a tope. Quien está ahí adentro se siente increíblemente vivo, vibrante, en modo alerta total, mientras intenta desesperadamente, pues, no morir calcinado. Es una película de acción en tiempo real. Ajá. Pero, por otro lado,
Tenemos una casa segura, una casa con cimientos inquebrantables, paredes sólidas, temperatura perfecta, ubicada en una calle silenciosa donde, no sé, lo más emocionante y arriesgado que puede llegar a pasar un domingo por la mañana es regar las plantas del balcón. O decidir si el café va con o sin azúcar. Exacto. Y sin embargo, ante estas dos opciones clarísimas, hay una tendencia masiva, casi racional, a preferir empacar las maletas e irse a vivir a la casa en llamas. Porque el fuego da calor. Exacto, porque la emergencia constante hace que uno se sienta el protagonista indispensable de una tragedia épica. Mientras tanto, la casa segura se percibe como, y lo digo entre comillas enormes, insoportablemente aburrida. O sea, la gran pregunta es, ¿por qué la psique humana insiste en destruir lo que hace bien de una manera tan sistemática? Es la paradoja más grande del comportamiento relacional. Y a ver, la respuesta no tiene nada que ver con un sabotaje malicioso o consciente. O sea, nadie en su sano juicio se levanta un martes por la mañana, se mira al espejo y dice, hoy voy a arruinar mi paz mental por deporte. Sería absurdo. Lo que realmente está operando en el fondo es un fallo profundo, digamos un cortocircuito en la interpretación interna que hace el cuerpo de las señales de su entorno. No es que la mente racional se incline por el sufrimiento masoquista. Es que el sistema nervioso está leyendo el mapa completamente al revés. Ok. Cuando alguien ha habitado durante años en el caos emocional, cuando ha sobrevivido a entornos familiares inestables o a relaciones donde el amor se daba a cuentagotas, la calma absoluta se siente inmensamente amenazante. Claro, es territorio desconocido. Es un territorio alienígena. El cuerpo está tan entrenado, tan perfectamente condicionado para la guerra, que la paz le resulta altamente sospechosa. El cerebro primitivo piensa, a ver, si está todo tan tranquilo, es porque el depredador se está escondiendo, hay que estar alerta. A ver, espera un momento, porque aquí tengo que frenar y hacer de abogado del diablo un segundo. Dime. ¿Me estás diciendo que esa sensación electrizante que Hollywood lleva, ¿qué?, 100 años vendiéndonos como el pináculo de la experiencia humana, es en realidad un síntoma clínico de trauma? O sea, eso suena increíblemente cínico, casi desalentador. ¿Estamos invalidando por completo el amor a primera vista? ¿La pasión inicial es solo un engaño? No estamos invalidando la capacidad humana de conectar. Estamos diseccionando cómo la ansiedad se disfraza de amor con una maestría, la verdad, aterradora. Lo fascinante aquí, si nos metemos de lleno en las entrañas de la biología y la psicología, es lo que ocurre cuando el circuito de atracción está desregulado. Ajá. La intensidad emocional, esa corriente eléctrica que deja a uno sin respiración, no está midiendo la afinidad de valores, ni la capacidad de construir un futuro, ni la compatibilidad real. Está midiendo, de forma milimétrica, la familiaridad con el patrón tóxico. O sea, ¿es un escáner de traumas? Total y absolutamente. Uf. Cuando hablamos de un circuito de atracción desregulado, nos referimos a que el sistema de recompensas del cerebro, debido a heridas de la infancia, negligencia emocional o dinámicas destructivas previas, ha fusionado dos conceptos que deberían ser polos opuestos, el afecto y el peligro. ¡Qué fuerte! Ha aprendido que el amor siempre viene acompañado de inestabilidad, de validación intermitente, de miedo al abandono. Entonces, cuando aparece en el radar una persona nueva que presenta las banderas rojas de esos antiguos verdugos, el sistema nervioso la reconoce en microsegundos. Y ahí entran las mariposas. Las famosas mariposas son el cuerpo diciendo, conozco esta angustia, sé cómo jugar este juego. No es el alma reconociendo a su alma gemela en una cafetería. Es el trauma infantil reconociendo la dinámica que aprendió a sobrevivir. Es de una crudeza que asusta, la verdad, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos lleva directamente a una de las dinámicas más romantizadas y, francamente, más peligrosas de la actualidad. El famoso bombardeo de atención. El love bombing. El love bombing. Y me tengo que reír un poco con ese humor negro y ácido que nos da la tragedia humana, de cómo la sociedad aplaude la desproporción absoluta. O sea, pensemos en esto. 2 personas se conocen un viernes por la noche. Ajá. Apenas si saben sus respectivos apellidos.
y para el lunes a las 9 de la mañana ya hay un mariachi en la oficina. Literal. Docenas de rosas, declaraciones grandilocuentes de nunca en mi vida había sentido una conexión espiritual como esta, y el teléfono colapsando con docenas de mensajes de buenos días, buenas tardes, qué comes, qué piensas, qué respiras. Un exceso total. Si uno aísla ese comportamiento y lo analiza fríamente, es una locura de proporciones épicas. Es un completo extraño actuando como si existiera una intimidad construida a lo largo de décadas de matrimonio. Y sin embargo, el entorno lo percibe, y la persona que lo recibe suele percibirlo como el guión perfecto de una comedia romántica. O sea, es el príncipe azul moderno. Se percibe así exclusivamente porque alimenta, con esteroides, una fantasía profunda de rescate y de validación instantánea que casi todos llevamos dentro. Pero a ver, hay que quitarle el filtro rosa brillante a esta situación de inmediato. Esa avalancha, esa reacción física arrolladora ante un bombardeo de atención temprana, no es de ninguna manera una señal de conexión genuina. Claro que no. Es imposible conectar profundamente con alguien que no se conoce. El exceso de atención desmedida al inicio de un vínculo no es romanticismo, es una técnica de control, es ocupación de territorio. Qué fuerte suena eso. Ocupación de territorio. Es que lo es. Puede ser consciente de un perfil puramente manipulador o inconsciente de alguien con ansiedades graves. Pero el resultado es exactamente el mismo. Las explosiones en el pecho ante ese comportamiento no son Cupido disparando flechas. Es el instinto de supervivencia encendiendo las alarmas. Las luces rojas. Es el cuerpo diciendo, atención, la invasión ha comenzado. Este es el inicio de un ciclo de dependencia destructiva. Ajustense los cinturones para la montaña rusa. Y el costo de subirse a esa montaña rusa es devastador. Es realmente doloroso reflexionar sobre la factura que pasa este error de cálculo. ¿Por qué no se paga con dinero? No, ¿qué va? Se paga con meses, a veces con años enteros de vida. Se paga con un desgaste del sistema nervioso que deja secuelas físicas. Con la autoestima triturada y vuelta a ensamblar mal. Y aquí quiero hacer una pausa importante por pura empatía con nuestra audiencia. Sí, fundamental. Para quienes nos escuchan, es crucial validar que es absolutamente normal e incluso esperado caer en esta trampa. La culpa que suele aparecer después es el látigo interno de ¿cómo fui tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? La verdad es muy injusta. 100% injusta. La realidad biológica es que el cuerpo literalmente está hackeando a la mente racional. Se siente tan increíblemente real, la descarga de adrenalina que genera el miedo a perder a alguien imita a la perfección a la dopamina del placer. Exactamente. La ansiedad crónica se disfraza con un traje a la medida de la pasión desbordante. Y en las primeras etapas de este secuestro químico, no hay doctorado, ni intelecto, ni cantidad de terapia que pueda competir fácilmente contra esa tormenta en el torrente sanguíneo. Es que es, en toda la regla, una trampa neurobiológica. El cerebro es engañado para confundir la hipervigilancia con el deseo ardiente. Y funciona exactamente igual que una máquina tragamonedas en un casino. A ver, ¿cómo es eso? El refuerzo intermitente es lo que genera la adicción más dura de romper. Si la otra persona se muestra intensamente cariñosa un día y al día siguiente tarda 14 horas en responder un mensaje trivial, el cortisol, que es la hormona del estrés, se dispara a niveles altísimos. El pecho se oprime, la respiración se acorta. ¿De falta el aire? Exacto. Y cuando, finalmente, el teléfono brilla con un mensaje de respuesta, el alivio repentino e inmenso genera un pico masivo de dopamina y oxitocina. Ese ciclo de crear una herida profunda y luego, ¡pum!, ponerle una curita rápidamente, ese contraste brutal entre la angustia de la ausencia y el alivio de la presencia es altamente adictivo. ¡Qué locura! Y tristemente, eso es lo que millones de personas etiquetan hoy en día como amor pasional. Pero, a ver, si el cuerpo es capaz de confundir el peligro inminente con el amor de la vida de una manera tan eficiente y sistemática, entonces la gran pregunta se impone por sí sola. ¿Cuál? ¿Qué demonios pasa en ese mismo cuerpo, en esa misma biología, cuando de repente se topa de frente con seguridad real? O sea, ¿cómo procesa una mente acostumbrada al caos la llegada de un ser humano que no genera esos picos de cortisol tóxico? Alguien que dice, te llamo a las 7 y el teléfono suena exactamente a las 7. Qué rareza, ¿no? Alguien que no desaparece en un agujero negro los fines de semana, que no usa el silencio como castigo. Y ahí tocamos el núcleo de la transformación.
porque la colisión entre un sistema nervioso desregulado y una persona emocionalmente disponible es un espectáculo psicológico digno de estudio. Cuando aparece esa calma consistente, el primer diagnóstico que hace la mente dañada es, invariablemente, el rechazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque expone nuestra propia toxicidad interna. Sí, Hablemos de estas personas míticas, las personas consistentes y disponibles. Son seres humanos con responsabilidad afectiva real. No juegan al misterio ridículo de hacerse los difíciles. En la teoría, en las charlas de café con amistades, todo el mundo jura que haría una fila de 3 cuadras por encontrar a alguien así. todo mundo dice, yo solo quiero a alguien que me dé paz. Exacto. Repiten eso todo el tiempo, pero en la cruda realidad del terreno, cuando esa persona aterriza, la disponibilidad emocional suele generar una pereza inmensa. Da la sensación irritante de que el vínculo es predecible, de que es excesivamente fácil, de que falta el reto o la cacería. Claro. La ausencia de una taza de té a las 5 de la tarde se siente como si a la película de la vida le hubieran cortado de tajo la banda sonora, el guión y los efectos especiales. Queda un silencio ensordecedor. Si conectamos esta reacción con cómo se estructuran las creencias nucleares en la mente humana, vemos que el cerebro todavía carece de las herramientas para interpretar correctamente esta nueva calma. Durante años, quizá décadas, la mente ha operado bajo una ecuación matemática letal. ¿Cuál es esa ecuación? Amor es igual a angustia intensa, seguida de una resolución dramática. Si se quita la primera variable de la ecuación, o sea, si no hay una angustia desgarradora previa, el cerebro en su lógica retorcida no logra reconocer la resolución como amor. ¡Wow! Por lo tanto, la ausencia absoluta de drama gratuito, la ausencia del miedo paralizante al abandono, el poder dormir 8 horas seguidas sin estar analizando el tono oculto en un mensaje de buenas noches, ¡Qué delicia! debería serlo. Pero toda esa ausencia de dolor se traduce en el cerebro como ausencia de afecto. El dictamen automático, el falso positivo que emite el cuerpo es, ¡qué aburrimiento tan terrible! Aquí no hay chispa. Es la metáfora perfecta del paladar destruido. Pensemos en alguien que se ha alimentado exclusivamente, desayuno, almuerzo y cena, con comida chatarra altamente procesada, llena de azúcares refinados, colorantes artificiales y potenciadores de sabor químicos. Su paladar está saturado, sobreestimulado al máximo. Ajá. De repente, a esta persona se le ofrece probar una manzana orgánica. Una manzana que es nutritiva, natural, con un dulzor sutil y súper complejo. ¿Qué va a decir ese paladar anestesiado? Va a decir esto es cartón. ¿Literal? Esto no sabe absolutamente a nada, esto es aburrimiento puro, retíreme la manzana y devuélvanme mi dona triple glaciada cubierta de neón, aunque sepa perfectamente que me está tapando las arterias y matando por dentro. El paladar emocional de la misma forma queda sordo a lo sutil. Solo es capaz de reaccionar a los impactos de alto calibre. Es una analogía brillante y tristemente exacta. Pero, a ver, llegados a este punto, la perspectiva parece bastante desoladora. ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay un determinismo cruel? O sea, ¿se está condenado a buscar el caos de forma crónica hasta el fin de los días simplemente para poder sentir la sangre correr por las venas? ¿O el destino final es resignarse tristemente a una relación que se siente como un electroencefalograma plano, tolerando el tedio porque es la decisión correcta? Afortunadamente, la neuroplasticidad del cerebro humano nos salva de esa condena. No hay un destino trágico de aburrimiento perpetuo ni una cadena perpetua al caos. Sin embargo, el puente entre ambos mundos exige un esfuerzo consciente, titánico. Me imagino. La solución no es apagar las emociones y resignarse a vivir en gris. La verdadera salida implica entender intelectual y físicamente que ese lapso de incomodidad y aburrimiento inicial es la parte más esencial y crítica del proceso de reprogramación. Es la abstinencia pura y dura. El síndrome de abstinencia. Exacto. Cuando una persona desregulada entra en contacto con alguien seguro y empieza a sentir esa picazón interna de «esto es muy aburrido, necesito escapar», el verdadero trabajo es no huir,
Se requiere la enorme madurez de quedarse plantado en esa sensación, observar la incomodidad desde afuera y enseñarle activamente a la amígdala cerebral que esta paz inquebrantable no es la antesala de un ataque. Que el silencio no es abandono. Exacto. Es literalmente domesticar a un sistema nervioso salvaje. Es entrar a una clínica de rehabilitación emocional a puerta cerrada. Al principio, la falta del estímulo tóxico duele físicamente. Pica en la piel, desespera, genera un síndrome de abstinencia real. Uno quiere salir corriendo a inventar un problema, a buscar una discusión absurda por donde se dejaron las llaves, porque el drama genera la fricción necesaria para sentir que se existe. Así es. Pero si se logra la hazaña de sostener la calma, si se aguanta la respiración durante esa transición turbulenta, ocurre un milagro fisiológico. Eventualmente el sistema nervioso baja los escudos. Las alarmas ensordecedoras se apagan una por una. Y es un alivio inmenso. Total. Y es en ese momento exacto, cuando el humo se disipa, que uno puede empezar a descubrir que el amor real, el amor sano, no carece de intensidad. Tiene su propia intensidad, pero pertenece a una categoría completamente distinta. Es una intensidad que edifica en lugar de demoler. Es la intensidad brutal de la vulnerabilidad absoluta. Es poder mirar a alguien a los ojos, quitarse todas las armaduras, cerrar los ojos y tener la certeza inamovible de que cuando los vuelvas a abrir, la otra persona no se habrá ido. Y justamente esa, es la culminación de la madurez emocional. La sanación real, la que es profunda y resistente a los huracanes, no significa que el ser humano se convierta en una estatua de hielo incapaz de sentir mariposas. Claro que no. Significa algo mucho más poderoso. Significa tener la sabiduría de dejar de seguir a esas mariposas cuando están volando en picada hacia un abismo. Ese aburrimiento tedioso y frustrante que se siente en las primeras citas con alguien sano no es la condena de la historia romántica, es la sala de desintoxicación. Me encanta esa frase. Es simplemente el tiempo necesario que el cuerpo exige para limpiar el torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina acumulados y empezar a permitir que la oxitocina, que es la hormona del vínculo y la confianza, fluya de manera natural, constante y sostenible. Uf, tremendo. Para llevar todo este análisis profundo, toda esta biología y psicología a la textura de la vida diaria, vamos a dejar sobre la mesa un microejercicio de conciencia emocional. Perfecto. Está diseñado para momentos críticos. Es una herramienta de emergencia. Toma apenas unos segundos, pero puede ser la diferencia entre repetir un ciclo de 10 años de sufrimiento o romper el patrón de una vez por todas. A ver, cuéntanos. La propuesta aquí es súper específica. La próxima vez que alguien conozca a una persona nueva, ya sea en una cita, cruzando miradas o simplemente viendo cómo aparece una notificación en la pantalla del celular y de repente sienta que el pulso se acelera violentamente, que la respiración se corta y que hay una urgencia casi de vida o muerte por contestar. ¿O por ver a esa persona? Exacto. La indicación ahí es detener la máquina. Frenar en seco durante 10 segundos de reloj. Es crucial obligarse a respirar profundamente y lanzar una pregunta directa hacia adentro, sin filtros y sin autoengaños. Muy importante eso. La pregunta es, ¿esto que estoy sintiendo en las entrañas es emoción genuina por la oportunidad de descubrir a un ser humano diferente? ¿O es mi cuerpo cargando las armas para una guerra que ya se sabe de memoria? Durísima pregunta. Durísima pero necesaria. Hay que rastrear físicamente la tensión, buscarla en el cuerpo. La mandíbula está apretada hasta doler. Hay un nudo que quema en la boca del estómago. Los hombros están tensos hasta las orejas. Esa tensión no es pasión, es información cruda. Así es. La tarea es forzar al cuerpo a soltar esa musculatura, exhalar prolongadamente para forzar al sistema nervioso central a bajar 3 cambios. Antes de salir corriendo a bautizar ese ataque de pánico con la palabra amor. Es un ancla psicológica brillantemente simple, pero profundamente desafiante. Interrumpir al piloto automático de la biología requiere un nivel de valentía muy particular. Exige enfrentarse a las propias sensaciones corporales sin el maquillaje del romanticismo, juzgando el síntoma por lo que es. Y ese instante de pausa, ese milisegundo de lucidez, es verdaderamente el kilómetro cero para empezar a reprogramar la manera de vincularse. Totalmente de acuerdo.
y porque la esencia de este espacio siempre ha sido nutrirse de lo que pasa en el mundo real, fuera de la teoría. Sería increíble leer las experiencias de la comunidad en los comentarios. Quienes nos escuchan, ¿alguna vez han vivido en carne propia esta confusión entre paz y aburrimiento? Seguro que sí. ¿Hubo algún momento de quiebre donde cayó el velo y fue evidente que se estaba corriendo directamente hacia la casa en llamas buscando calor? Es vital socializar estas historias. Ponerlas en palabras ayuda a desarmar la vergüenza y demuestra que, nadie está inventando el hilo negro en este doloroso proceso de desaprender los vínculos tóxicos. 100%. Además, si este nivel de inmersión ha resonado de alguna forma, si alguna frase hizo que una pieza encajara en la mente, la sugerencia es tomar este análisis y compartirlo. Hacérselo llegar a esa persona cercana que, tristemente, sigue invirtiendo sus mejores años persiguiendo fuegos artificiales que duran 3 segundos en el cielo, en lugar de enfocarse en construir un hogar cálido, permanente y a prueba de tormentas. Para ponerle el punto final a la inmersión de hoy, hay una idea provocadora que vale la pena masticar en soledad. Hemos diseccionado largo y tendido cómo el cuerpo se equivoca al leer la calma de un vínculo seguro. Pero si rasgamos un poco más profundo en esta herida, nos topamos con una reflexión súper inquietante. A ver. Si el silencio absoluto, si la tranquilidad majestuosa de no tener que operar como un detective emocional para adivinar qué siente el otro, nos parece tan asfixiantemente aburrida, quizás la raíz del problema no está en que la persona sana carezca de chispa o misterio. Entonces, Quizás en el fondo más oscuro de la psique, la realidad es que hay una adicción feroz a la propia ansiedad. Esto nos deja con la pregunta más cruda de todas. ¿La búsqueda actual es realmente por un compañero de vida para compartir la existencia? ¿O se está buscando desesperadamente un deporte extremo, un coliseo romano emocional, simplemente para no tener que lidiar con el terror de sentarse a solas, en completo silencio, frente a uno mismo?